Juan 13, 23, donde tenemos las siguientes palabras. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Hoy, hermanos, empezamos a estudiar y conocer un poco más de la vida del apóstol Juan. Como sabéis, vamos siguiendo una serie de personajes bíblicos, ¿no? Y empezamos con el apóstol Juan. Juan, que está identificado por él mismo en su evangelio como el discípulo a quien Jesús amaba. Y además del evangelio, sabemos que ha escrito las 3 cartas, ¿conocéis? Primera, segunda y tercera cartas de Juan, ¿no? Que están más al final del Nuevo Testamento, son cartas muy bonitas y posiblemente también sea él el autor del libro del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Así que, como escritor, nos ha dejado un legado a la iglesia de todos los tiempos y a cada cristiano individualmente hablando, como nosotros que aquí estamos, que podemos aprender muchísimo de este apóstol. Pero la contribución que recibimos de Juan no se mide únicamente por sus escritos. Si recorremos las páginas de los evangelios, incluso los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, podemos conocer mejor a este personaje y ser, estoy convencido, impactados con su propia vida sobre nosotros. Para introducirnos mejor a la vida de Juan, creo que vale la pena conocer algo sobre él, sobre su persona y el contexto personal de su vida. Era hijo de un hombre llamado Zebedeo. Posiblemente era el hijo menor de Zebedeo, puesto que, exceptuándose a Lucas, los demás en el Nuevo Testamento siempre lo mencionan después de su hermano Jacobo o Santiago. Ya sabéis que Jacobo y Santiago es la misma persona, ¿no? Los dos son el mismo. Pues siempre ponían los hijos de Zebedeo como Jacobo y Juan. En segundo lugar, Juan. ¿Por qué? No es porque era menos importante, sino que posiblemente porque fuera el hermano menor. Lucas incluso pone a los 3 en una secuencia un poco distinta. 3 porque se incluye a Pedro, ¿no? Que los 3, Pedro, Jacobo y Juan, siempre ocupan un lugar como que entre los discípulos, los 12, los 3 que estaban más cercanos a Jesús, caminaban más al lado del maestro, ¿no? Y es como si fueran una multitud de gente que seguía a Jesús, muchos lo dejaban, seguían porque multiplicaba pan. Después había un grupo de discípulos fieles, que era muchísima gente. Luego estaban los 12 y dentro de los 12, pues estos 3 que eran como si fueran los más inmediatos a Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Pero curiosamente Lucas pone a los 3 en una secuencia un poco distinta. Pone Pedro, Juan y Santiago, Juan y Jacobo, sugiriendo que Pedro y Juan eran muy amigos desde antes de conocer a Cristo. Y eso va a tener un sentido porque más tarde en la iglesia primitiva, y le voy a comentar este tema luego, Pedro y Juan son como, Pedro, Juan y Jacobo, pero no este Jacobo, un otro, el que era hermano de Cristo, hermano, hijo de María, ¿no? Hermano de Cristo, forman los pilares fundamentales de la iglesia cristiana. Pero Pedro y Juan siguen juntos, incluso después de la muerte y resurrección de Cristo. Zebedeo era su padre y su madre, sabemos que su madre se llamaba Salomé. Sabemos de ello por una comparación entre 2 versículos, porque en ningún lugar, como se dice Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo,
En ningún lugar dice Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo y Salomé. Pero hay dos versículos, uno en Marcos 16, versículo primero, que si se compara con Mateo 27, 56, si unimos estos dos, donde ambos hablan de las mujeres que estaban con Jesús en el momento de su muerte y que luego fueron a embalsamar su cuerpo para la sepultura, ¿no? Pues ahí habla de María, la madre de Jesús, habla de María Magdalena y habla de una otra María, no se sabe muy bien quién era, y luego el otro texto dice de la María hermana, de la hermana de la madre de Jesús, Salomé, y da su nombre, ¿no? Salomé. Entonces, que era la esposa de Zebedeo. Entonces, la esposa de Zebedeo parece que se llamaba Salomé y era la madre de Juan. Pues a Salomé también se la reconoce en el Nuevo Testamento como hermana de María, la madre de Jesús. Por tanto, era tía de Jesús. Si era la hermana de María, Jacobo y Juan eran primos de Jesús, ¿no? Eran primos de Jesús, ¿no? Juan 19, 25, ahí está donde se reconoce a Salomé como la hermana de la madre de Jesús. Y si así lo fue, entonces Juan y Jacobo eran primos de Jesús y sus padres, Zebedeo y Salomé, parece que fueron personas pudientes y de cierta posición social, porque se dice que Zebedeo, siendo pescador, contaba con varios empleados. Marcos capítulo 1, 20, él tenía como una pequeña empresa de pesca y con gente que trabajaba con él, ¿no? Como sus empleados, posiblemente Andrés y Pedro fueran trabajadores de la empresa de Zebedeo. Por tanto, eran compañeros de trabajo de Jacobo y Juan, que seguramente trabajaban con su padre. Pues parece que su negocio de pesca le iba muy, muy bien. Por su lado, Salomé también era una de las mujeres que seguían a Jesús a lo largo de sus viajes, ¿no? La tía iba con él, posiblemente su madre también le acompañaba en muchos viajes, y otras mujeres, como María Magdalena y otras, en Lucas capítulo 8, versículos 1 a 3, nos da un pequeño listado donde no sale el nombre de Salomé, pero un pequeño listado de mujeres que prestaban ayuda económica a Jesús en sus viajes y en su ministerio. Con sus bienes, durante todo el tiempo del ministerio de Jesús, le prestaba ayuda. Y eso lo vemos también en Marcos 15, 40, donde ahí sí, al hablar de estas mujeres que seguían a Jesús, ahí sí sale el nombre de su tía Salomé. Es curioso, en Mateo capítulo 20, hablando de Salomé, ¿no? Dice que la madre de dos discípulos, de Jacobo y de Juan, se acercó a Jesús un día, lo llamó aparte y le dijo: mira, cuando estés en tu reino, te pido que mis dos hijos, que son tus primos, uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. En la mentalidad de los judíos de aquella época, lo que iba a pasar era que el Mesías iba a sacar una espada, ¿no? Y reunir un gran ejército, ir a por los romanos, destruir Roma y de paso conquistar todo el planeta, y que serían los dueños del planeta todos los judíos. Y el Mesías iba a gobernar desde un trono en Jerusalén y, claro, iba a gobernar todo el planeta desde Jerusalén. Y eso estaba tan metido, eso no es lo que dice la Biblia, que iba o que va a pasar, pero eso estaba tan metido en la forma de los judíos entender el futuro de Dios para ellos, que, claro, esta madre llama a su sobrino, le dice: ven aquí, hijo,
te he hecho una empanada gallega de las mejores que has probado en tu vida, ¿vale? Y unas croquetas, ven aquí, mientras merienda, te voy a hacer un pedido muy especial. Cuando estés en tu reino, o sea, sentado en el trono de Jerusalén, gobernando todo el planeta, ¿quién mejor que tus dos primos? Mejor que tus hermanos incluso, ¿eh? Para que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. O sea, ¿qué le estaba pidiendo Salomé a su sobrino? Que simplemente dividiera el planeta en dos mitades, y una le diera a Juan y la otra mitad a Jacobo, que fueran como los gobernantes, los emperadores de medio mundo por toda la eternidad, ¿no? Eso sí que es una madre, ¿eh? No quería nada menos que eso para sus hijos. Eso sí que era una madre. Pues es curioso, ¿no? Que Juan estaba dentro de ese sistema ahí, con su padre y con su madre y su hermano, siguiendo todos a Jesús. Pero Juan ha sido además identificado como uno de los discípulos de otro Juan, conocido como Juan el Bautista, que aunque en ningún lugar se le menciona por su nombre como discípulo del Bautista, se reconoce a Juan como uno de los seguidores de Juan el Bautista, que era otro de los primos, ¿no? Otro de los primos de Jesús. Pero debido a su forma discreta, Juan era muy discreto a la hora de hablar de sí mismo, ¿no? Él, por ejemplo, en el Evangelio, que lleva su nombre, porque le hemos dado el nombre de Evangelio de Juan, pues en ningún lugar aparece el autor identificándose como Juan. Él se identifica de otras maneras, como por ejemplo aquí el texto que hemos leído, el capítulo 13, 23, él dice, uno de ellos, está hablando de sí mismo. Y dice, uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. ¿A quién se refiere? Por la manera como habla, puede que pensemos que sea otro de los discípulos. Pero en realidad, por todo el conjunto del Evangelio y la manera como el autor se presenta sin decir quién es claramente, pues se deduce que era el mismo autor, o sea, era el mismo Juan. Entonces, debido a esa forma muy discreta de referirse a sí mismo en su Evangelio, sin mencionar su propio nombre en ningún lugar, se comprende que Juan estaba con Andrés, los dos eran seguidores del Bautista, estaban con Andrés cuando Juan el Bautista los condujo a Jesús. Tenemos esa historia en el capítulo 1 del Evangelio, versículo 35 al 42. Si es así, y claro, no, todo nos lleva a pensar que sí, que era así, el discípulo oculto de esta historia, porque dice Andrés y el otro discípulo, refiriéndose a sí mismo, ¿no? Este otro discípulo, este discípulo oculto de la historia, sería el propio Juan, refiriéndose a su conversión. Al hablar de su conversión, él ni ahí siquiera menciona su propio nombre, ¿no? Tímido, parece que no era tímido. ¿Por qué será? Pues luego intentaremos descubrir el porqué, ¿no? Y como Andrés luego le presenta a Jesús a su hermano Pedro, y no se habla nada de Jacobo, el hermano de Juan, sino que de inmediato Jacobo ya es uno de los 12, podemos entender que, al igual que Andrés evangelizó a Pedro, Juan evangelizó a su hermano mayor, Jacobo o Santiago. Ahora, si nos vamos al libro de los Hechos, vemos que conforme sus primeros capítulos, Juan, juntamente con Pedro, tuvo que soportar
o los dos, ¿no?, tuvieron que soportar la carga principal de la hostilidad de los judíos contra la iglesia que nacía en aquellos días. Capítulo 4 y capítulo 5 del Evangelio de Juan. Tuvieron que soportar y arcar con el coste de una persecución, de la primera persecución contra los cristianos en toda la historia. Pues los primeros que sufrieron esa persecución fueron justamente Juan y su amigo Pedro. Y más tarde, pues se convierten junto al hermano de Jesús, que también se llamaba Jacobo, se convirtieron los tres en pilares fundamentales de la iglesia cristiana. Y Juan entonces fue uno de los columnas de la iglesia, no solo iglesia primitiva, pero la iglesia en toda su historia. Pero si hablamos de sus escritos, con énfasis en el Evangelio de Juan, me impresiona la profundidad con que Juan nos presenta la persona y la obra de Jesucristo. Es de una profundidad impresionante. Incluso muchísimos teólogos a lo largo de estos casi o más de 2000 años de historia se esforzaron por comprender la profundidad de la cristología del Evangelio de Juan. O sea, que la perspectiva que nos deja Juan en su Evangelio acerca de la persona de Jesús es tan profunda, es casi cósmica, es casi inalcanzable y a la vez es tan personal, tan sencilla y amorosa que ha dejado perplejo a miles de teólogos y comentaristas bíblicos a lo largo de siglos, e incluso en nuestros propios días. Se multiplican los comentarios, los tratados sobre el apóstol Juan, en todos los idiomas. En español hay pilas y pilas de libros sobre el Evangelio de Juan, como un intento de entender la profundidad y a la vez la sencillez con la que Juan presenta la persona y la obra de Jesús. La cara de Jesús que nos describe Juan en el Evangelio es plenamente la misma de Dios en toda su eternidad. Y a la vez es plenamente la misma de un ser humano. Un ser humano que nos tiende la salvación divina con una sonrisa de amor y de misericordia. Si no, capítulo 1, versículo 14, es el resumen de esta idea, ¿no? Parece que Juan ha conocido muy de cerca al Dios hombre que nos redime para la eternidad. Por otro lado, pensando sobre Juan como un personaje de los Evangelios y del Nuevo Testamento, en un primer momento, aunque todos hayamos ya oído hablar de él y quizás leído su Evangelio y sus cartas, puede parecernos que se trata de un personaje del que muy poco sabemos. Sabemos muy poco de Juan, puesto que de alguna manera parece en los Evangelios que ha sido Juan un poco eclipsado por la gran figura del apóstol Pedro y de Pablo. Conocemos muchos pasajes y muchas historias sobre diferentes momentos de la vida de Pedro. ¿Quiénes nunca oímos hablar de que Pedro ha negado a Jesús? De que fue Pedro el que sacó la espada y cortó la oreja del soldado que vino a prender a Jesús, ¿no? De que fue Pedro el que confesó, tú eres el Cristo, y de Pablo, de su conversión, de que era un perseguidor y que se volvió cristiano, y de sus viajes misioneras. ¿Quiénes de nosotros nunca hemos oído hablar de Pedro y de Pablo? ¿Pero qué conocemos de las historias de Juan? Conocemos muy poco. ¿Qué momentos de su vida conocemos? Pero conocemos bien de memoria, como las de Pedro y de Pablo. No tantos momentos, ¿no? Me parecen. Por eso me gustaría hoy de comentaros un aspecto de la vida personal de Juan que me impresiona y creo que nos ayudaría mucho en nuestro propio camino de vida con Cristo. El hecho
de haberse quedado conocido como el discípulo amado de Jesús, como el que se quedó recordado por los demás apóstoles y luego por toda la iglesia hasta hoy, como el discípulo que estaba a su lado en la última cena de Cristo antes del día de su muerte, a quien Pedro le pide discretamente que le preguntara al maestro sobre el traidor. ¿Os acordáis la historia, no? El texto que hemos leído al principio del capítulo 13, 23, pues es justo cuando Pedro le pide a Juan, pregúntame al maestro, ¿quién será entre nosotros el traidor? ¿Quién será el traidor? ¿Por qué no le preguntó Pedro directamente? ¿No? Interesante porque el texto dice que Juan se reclinó sobre Jesús y le preguntó, Maestro, ¿quién será el traidor? ¿Quién es el traidor? ¿No? Se reclinó sobre Jesús. Quería solo explicar eso, de que él se reclinó sobre Jesús. Porque imaginamos que en una cena estamos todos sentados en una mesa, ¿no? Y al estar sentado en la mesa, pues tenemos esa idea de que son sillas alrededor de una mesa, ¿no? Y no hay como reclinarse sobre otra persona, así por así, ¿no? Pero ellos no se sentaban. Al contrario de Leonardo da Vinci, que en su gravura de la Santa Cena los puso todos, no alrededor de una mesa, pero todos sentados en una mesa. Y eso no pasó, ¿no? Ellos se tumbaban en divanes como si fueran colchonetas, ¿no? Las mesas eran bajitas, pocos centímetros al ras del suelo, y a cada lado de la mesa habían colchonetas o divanes conforme la familia. Si podían poner divanes elegantes o entonces colchoneta. La gente se tumbaba con la cara hacia la mesa y cuando se servía la comida, con las dos manos se apoyaban así, ¿no? La mesa era bajita y estaban tumbados, boca abajo, y con las dos manos comían. Cuando ya pasaba el hambre, pues se reclinaban sobre uno de los brazos y el otro sobre el brazo opuesto, y estaban uno de frente al otro y hablaban, e iban comiendo, pero ya más como de sobremesa, pero seguían picando cosas y hablando, ¿no? Eso era muy típico en todo el Imperio Romano, en el primer siglo, en todas las culturas influenciadas por Roma y por Grecia en esa época de la historia, y eso se llamaba triclinium, una palabra latina, ¿no? El triclinium era eso. Entonces, así entendiendo esa dimensión, o sea, cómo funcionaba una cena, que no estaban sentados, sino que tumbados, pues es fácil entender que uno se reclinaba muy cerca del otro para confidenciar cosas. Estamos todos sentados, y claro, y hay mucho ruido, mucha gente, yo puedo acercarme al que está al lado y decirle un secreto, pero claro, hay espacio para que los que están más cerca escuchen. En el triclinio, no, los demás no iban a escuchar nada porque se ponían cara a cara y decían las cosas que tenían que quedarse entre los dos. Eran sus secretos. Y eso fue un secreto. Juan no quiso que todos se enteraran de la pregunta para que Jesús no dijera en alta voz, el traidor es fulano, fulanito. Y se creara un ambiente ya de Santa Cena horrible, ¿no? Entonces se reclina sobre Jesús y le pregunta, Señor, ¿quién será el traidor? Y Jesús le responde solo a él. Y sabemos de eso porque él luego lo registra en su evangelio, ¿no?
En cuanto al ser el discípulo amado de Jesús, me parece interesante observar que Juan y su hermano Jacobo se quedaron inicialmente conocidos por Boanerges. ¿Os suena esta palabra? Cuando Jesús los convoca como seguidores, Marcos capítulo 2, versículo 17, 2 o 3, lo veo, creo que es 3, creo que dije mal. Marcos 3, 17 dice, nombrando a los 12, ¿no? Jesús entonces sube a una montaña, llama a los que quiso, los cuales se reunieron con él, designó a los 12, a quien nombró apóstoles para que lo acompañara y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad y expulsar demonios. Estos son los 12 que nombró: Simón, a quien llamó Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Boanerges, hijos del trueno. No se sabe con exactitud el significado de este apodo que les puso Jesús a estos dos hermanos luego al inicio de su ministerio, cuando los designó apóstoles. Puede que signifique algo como hijos de la conmoción, como si diciendo que iban a compartir los mismos sufrimientos de su maestro. O de hecho, lo más probable es que signifique algo como hijos de la agitación o de la ira. Eso es lo que posiblemente signifique hijos del trueno, ¿no? Es como si tuvieran un trueno dentro de sí, ¿no? Que no lo podían controlar. Lo interesante es preguntarnos cómo alguien con un carácter de trueno, de agitación e ira, se puede convertir en un discípulo que se caracteriza por el amor. Alguien duro, como decimos hoy, con carácter. Luego se convierte en una persona llena de amor. Lo cierto es que podemos ver a lo largo de los evangelios y de los escritos de Juan cómo su carácter cambió y evolucionó por la poderosa influencia de la gracia de Jesucristo. Si no, veamos, Juan era apasionado e impulsivo. Su celo inicial, aunque mal dirigido, era una muestra de su profunda pasión por lo que creía correcto. Os doy un ejemplo. Si vamos a Lucas capítulo 9, versículo 54, Lucas 9, 54, leemos lo siguiente. Bueno, Jesús acababa de reprender a unos samaritanos que le estaban haciendo oponencia, ¿no? Que le estaban oponiendo a Jesús, que se opusieron a Jesús. Y luego de esa oposición de los samaritanos, Juan salta delante de todos, delante de Cristo, y dice: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Mucho amor no tenía, ¿no? Señor, ¿qué quieres que hagamos con esa gente? Mi sugerencia: podemos hacer que caiga fuego del cielo para que sean destruidos. Porque creía que era lo correcto. Jesús no extinguió esa pasión, sino que la redirigió hacia la verdad del Evangelio y la temperó con el amor por las personas. Era apasionado e impulsivo, pero al igual era también leal y valiente. Su presencia como el único de los discípulos en la crucifixión, además de que estaba la madre de Jesús, la tía de Jesús y una otra mujer, posiblemente Magdalena, pues de los hombres, de los discípulos, de los 12 y de los muchos otros, se piraron.
Y se quedó él no se fue, él se quedó ahí justo plantado delante de la cruz. No abandonó a su Señor en el momento de su mayor humillación y de su muerte. Quizás eso se pueda relacionar con la negación de Pedro, que nadie dice nada de la negación de Pedro, solo Juan. Y solo Juan dice algo de ambas historias. Su gran amigo Pedro no se portó tan bien como él. Él fue leal y valiente. Él también fue contemplativo, reflexivo y teológico. El Evangelio de Juan es una obra teológica maestra sin igual, como ya os mencioné, ¿no? Su cristología, su enfoque de la divinidad de Cristo, de la vida eterna, de la relación íntima con el Padre, revela una mente profundamente reflexiva que meditó durante décadas y décadas acerca del significado de la vida y de la muerte de Jesús. Era contemplativo y era teológico. Y era un hombre que estaba centrado en el amor. Ese fue el tema central de sus escritos posteriores, las 3 cartas. El tema de las 3 cartas es ese, el amor. El hombre que quería mandar fuego del cielo a quemar vivos a los opositores, entendió que el mandamiento de amarse unos a otros, como hemos leído en el inicio del culto, no era una sugerencia de Jesús, era sí la evidencia fundamental de una genuina fe. El hombre que una vez quiso destruir a sus enemigos, se convirtió en aquel que enseñó que el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 8. Bueno, con esta primera presentación sobre el apóstol Juan, nos damos cuenta de lo mucho que ha significado para todo el cristianismo su vida, y de lo mucho que podemos aprender de su vida y de sus experiencias cristianas. Sobre todo para nosotros hoy, ver que un trueno de ira y agitación es posible de transformarse en un discípulo del amor, pues creo que eso es una profunda lección que nos induce a preguntarnos siempre sobre nuestro propio camino de vida cristiana. ¿Cuánto de nuestro camino de vida como seres humanos y como cristianos aún sigue identificándose con los truenos, con las iras, con los remordimientos, con los desintereses, con los corazones vacíos, con las opacidades, con los nominalismos diversos? ¿Cuánto de eso sigue en nuestros corazones? ¿Cuánto de nuestras vidas se identifican con el amor y con la gracia de Cristo? Pues pensemos sobre ello. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en nuestro camino de vida cristiana. Amén.